Yuri Enríquez. Yuri Baby, como dice su. Adelante, Yuri. ¿Por qué esa sonrisa que tienen ustedes? Bueno, te siento Bien, inquieto, me siento bien. Inquieto. Muy buenos Composición días. social dominicana. Muy buenos Método días sociológico. al pueblo dominicano, a la obligada. gente que nos escucha desde aquí, a los que nos escuchan afuera. Muy buenos días a el Dream Team de la radio, el equipo más influyente y plural de los fines de semana. Y cuidado. Miren, señores, yo primero que todo quiero felicitar, lo hice en todas mis redes sociales y lo hice también en términos públicos. Quiero felicitar al Partido Revolucionario Moderno por haber logrado la victoria electoral el pasado domingo 5 de julio en las urnas. Tienen un gran reto que ya tendremos suficiente tiempo nosotros como para comentarlo, un reto bastante alto. Y es que porque Luis Abinader fue electo presidente el pasado 5 de julio con menos votos que Leonel en el 2008, con menos votos que Danilo en el 2012 y con menos votos, evidentemente, que Danilo en el 2016. Eso es cierto. Entonces, yo creo que Luis Abinader tiene un reto bastante alto que es la cohesión social en la República Dominicana. Porque si hubo un 44% de abstención, quiere decir que solamente el 66% de la población votó, y de ese 66%, Luis Abinader logró concitar el apoyo de apenas un 30-35%, y quiere decir que de la interesa de la sociedad dominicana, Luis Abinader tiene el apoyo de un 30, un 35% de la sociedad. Así que es importante que ellos evalúen. Yo no estoy haciendo un juicio de valor de si eso está bien o mal, yo simplemente estoy dando los hechos, y sería importante que ellos evalúen cuáles serán las medidas que van a tomar para generar sobre todo una cohesión social en la República Dominicana, que es lo que más nos hace falta. Regularmente, los gobernantes, los líderes, quienes gestionan equipos y grupos, se preocupan por gestionar las diversidades. Y yo creo que en este proceso y en este momento deberían de preocuparse y sobre todo ocuparse de gestionar lo común, más allá de gestionar la diversidad. ¿Por qué? Porque si tenemos algo en común, sería ese el primer paso, el primer camino que deberíamos transitar para que las cosas no sean traumáticas. Es una simple opinión que yo tengo, pero sería interesante que la puedan valorar y evaluar para que puedan dar continuidad a su gobierno. Ya los nombramientos y todo ese tipo de cosas lo hablaremos más adelante, porque nosotros tenemos que ver no solamente lo que hablan esas personas que han sido nombrados, sino también lo que harán, ¿no? Si su discurso va a tener coherencia con sus acciones. Esperamos que así sea y le deseamos el mayor de los éxitos dentro de la administración pública a todos los funcionarios que serán nombrados, o bueno, que serán siendo designados ya, como vimos a partir de ayer en Twitter, pero que a partir del 16 de agosto tomarán cargos. Miren, vamos al tema. El PLD perdimos, porque yo tengo la responsabilidad de utilizar un plural inclusivo en esa pérdida. Ahora bien, para mí hay una lógica binaria inicial en las razones de por qué el PLD perdió. Y a partir de esa lógica binaria nosotros pudiéramos sacar muchísimos factores. Dos elementos clave de por qué el PLD perdió. No voy a hablar, y nos tomará muchísimo tiempo seguir analizando esto, pero no voy a hablar de la división. Y se lo digo a los leonelistas, no comiencen con creerse los paladines de la moral e intelectuales. Leonel no renovó el PLD en 17 años, que fue presidente del PLD. No tiene ninguna, pero sobre todo ningún derecho, ni ninguna capacidad moral de cuestionar lo que ahí se hizo, porque él salió siendo presidente hace menos de un año de ese partido. Así que lo advierto para que sepan, porque yo durante la campaña respeté bastante al presidente Fernández y lo sigo respetando y lo admiro en términos intelectuales, pero en términos políticos, él y su equipo, que sepan que la van a llevar bien pesada, porque no puede ser que usted, mire, cuando usted utiliza como palanca simplemente sus glorias pasadas, quiere decir que después de eso usted no ha logrado más nada. Quiere decir que usted no ha logrado más nada. Y esa es la realidad. Entonces yo recomendaría que también el presidente Fernández y su equipo entre en una reflexión, que es importante, que se necesita mucha humildad para esa reflexión. Mucha humildad. Pero bueno, el caso. El tema del PLD. Dos razones. Primero,
La indiferencia. La indiferencia. ¿Por qué la indiferencia? Mire, el ser humano puede tener muchísimas discapacidades. Usted puede tener dislexia, usted puede ser ciego, puede ser sordo o mudo, le puede faltar una pierna o tener falta de movilidad en las exterioridades. Todas esas son discapacidades. Pero la mayor discapacidad que puede tener un ser humano es la indiferencia. Y el PLD y su dirigencia fue muy indiferente a los reclamos sociales de la República Dominicana. Se les reclama humildad, se le tildan de bribones, se le tildan de pedantes. Y cuando la gente tiene esa visión de uno, eso es muy preocupante. La indiferencia marcó en las urnas la derrota histórica del PLD el 5 de julio. Pero la segunda razón fundamental es la pérdida de identidad. El PLD, en principio, el primer PLD fue un partido de cuadros, que para usted ingresar a ese PLD tenía que hacer un círculo de estudio, etcétera, era un proceso exhaustivo. Posterior a eso, 2004-2005, se convirtió en un PLD de masas y cogió lo bueno y lo malo de todos los partidos, sin generar un filtro real, pero sobre todo sin entender cuál había sido su misión y hacia dónde se dirigía. Porque rechazó todo lo que Bosch había planteado en ese PLD de masas. Ahora el PLD se tiene que convertir en un tercer PLD. El PLD de causas sociales, donde verdaderamente el oído de ese partido se coloque en lo que dice la gente, pero en términos de hechos, no en términos teóricos, porque la reflexión que va a realizar el PLD no puede ser una reflexión teórica, tiene que ser una reflexión práctica. Y en ese congreso, que será el próximo año a partir de agosto del 2021, ahí se tiene que llevar a cabo una reestructuración del PLD donde se pueda responder a los nuevos tiempos. Porque ¿qué pasó? Y ustedes dirán, bueno, Yuri, tú estás diciendo todo eso ahora. Bueno, sí, lo que pasa es que los contextos son distintos. Y en un contexto, yo soy responsable y yo lo digo. En un contexto de campaña yo no podía estar hablando de eso. Y aquí todo el mundo lo sabe. Pero lógico, pero eso de sentido común. Y aquí todo el mundo lo sabe. Y no es que yo no podía estar hablando de eso porque me lo prohibían. No podía estar hablando de eso porque en términos de estrategia, correcto, no era lo correcto. Y aquí eso todo el mundo lo sabe. Claro. Y yo soy responsable diciéndolo. Ahora bien, por ejemplo, un caso. Cuando salieron los encartados de Odebrecht, Chu Vázquez era el presidente del PRM. ¿Y qué hizo el PRM? Inmediatamente sacó de la presidencia de Chu Vázquez. Hicieron un congreso express. Y fue una estrategia correcta. Correctísima. Entonces, y con esto, o sea, hablamos en términos políticos, no en términos jurídicos, porque los jurídicos es otra cosa. No, porque es que aquí estamos hablando de política. Efectivamente. Aquí estamos hablando de política, aquí no estamos hablando de términos jurídicos. Aquí todo el mundo sabe que estamos hablando de política. ¿Cuál fue la reacción propositiva en todo sentido del PRM? Variar su presidente. ¿Cuál fue la reacción del PLD? Fuimos lentos. Todos sabemos cuál fue la reacción del PLD en ese sentido. Bueno, pues el pueblo lo vio, el pueblo lo escuchó. Así que aquí la gente es decente, pero no es pendeja. Y esa es una realidad. Entonces, durante los próximos comentarios, yo les exhorto a la gente que quiera escucharlos. Yo no estaré hablando en términos del PRM ni de su gobierno. Ellos desarrollarán su gobierno y ya el tiempo dirá. Pero la reflexión que se tiene que llevar a cabo en el PLD sobre la indiferencia de su militancia y sobre todo de su alta militancia, porque yo no estoy buscando culpables. Y yo creo que esa transición de liderazgos emergentes en el PLD tiene que ser pactada, ciertamente. Pero fueron indiferentes. Y la sociedad le pasó factura. Pero imagínense ustedes, si nosotros, los tres que estamos en cabina hoy, somos afines al PLD, si a nosotros no nos recibían, que estamos aquí haciendo opinión pública, que era difícil, imagínense a los demás. Pero imagínense a los ciudadanos comunes. El compañero de la base. Entonces, es una situación compleja y sobre todo, lo más importante, la pérdida de identidad. Ahí Guarocuya tiene un libro que se llama Composición Social Dominicana.
Y ese libro de composición social dominicana es un libro que yo exhorto a todos. Se lo escribió Juan Bosch en Benidorm, en España. Bueno, todos los que quieren apoyar la causa del Partido de la Liberación Dominicana en su transición deben de leer una serie de libros como es el profesor Juan Bosch, pero sobre todo los estatutos. Para que recordemos, JM, varias cosas. Y hoy quiero recordar la primera. Y la primera de esas cosas es que Juan Bosch dijo que ningún PLDista que fuera al servicio público iba a utilizar el arca del Estado para enriquecerse. Aquí yo veo mucha gente media temblorosa. Y nosotros, el liderazgo emergente, tenemos que entender que no podemos pagar los platos rotos de quienes cometieron sus errores, y cada quien que comete sus errores debe aceptar, JM, sus consecuencias. El sol de los sábados, el sol de los sábados.